Hablemos hoy de impuestos en inversiones y sobre todo enfoquémonos en las inversiones más básicas con la que la mayoría de inversionistas comienzan. Porque si quiero anticiparte, la gran mayoría de inversiones tienes que pagar un impuesto. Además, cada inversión tiene un tratamiento completamente distinto. Lo que aplica a una puede ser completamente diferente en otra inversión. Lo que quiero entonces que respondamos hoy es ¿qué pasa, por ejemplo, si invierto en CETES, alguna inversión en algún banco, en alguna SOFIPO, una inversión a plazo? ¿Se tiene que pagar impuesto o no? Creo que es un gran tema e incluso vale la pena hacer una serie de videos, contar con especialistas inclusive que los invitemos y podamos profundizar y revisar cada una de las diferentes inversiones que existen. Y déjame contarte que escogimos este tema porque ustedes lo pidieron. Es de las preguntas más frecuentes que nos llegan. Oye, ¿cómo funciona el pago de impuestos en alguna determinada inversión? Y es que muy recurrente en nuestro perfil de Instagram nosotros preguntamos a la comunidad, oye, ¿qué dudas tienes? ¿De qué quieres que hablemos en los próximos videos? Entonces, si no te has dado una vuelta por allá, también subimos muchas infografías y materiales distintos que complementan tu aprendizaje. Entonces, para este video revisaremos algunas inversiones que se han hecho muy populares, que son fáciles de entender relativamente, como ya lo platicamos, como el caso de CETES, algunas SOFIPOS como Nu, como Clar, como Story, como Finsu, Supertasas y algunas inversiones en bancos. También quiero advertir que esto no sustituye que si necesitas ayuda busques a un profesional en la materia. Aquí los contadores son los que suelen apoyar en este tipo de procesos. Yo te voy a compartir mi experiencia, mis opiniones personales de modo informativo, pero la figura adecuada en caso de que ya necesites un acercamiento profesional es que busques algún contador. A lo que venimos, bienvenidos. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Empecemos por una inversión muy conocida y es CETES, pero vamos a también mezclarlo con los pagarés bancarios. Y es que el tratamiento es bastante similar, entendiendo uno vas a poder entender perfectamente el otro. Y para ello déjame contarte la historia de Juan, uno de nuestros suscriptores, pero déjame decirte que este caso no lo veo como uno aislado solamente de Juan, sino de muchísimas personas. En el caso de Juan, ya había abierto su contrato en CETES directo, había visto algún otro video y ya se estaba animando. Ya tenía la aplicación, ya había mandado los recursos a la cuenta inclusive. Estaba listo para convertirse en inversionista, tenía que hacer uno que otro paso en la plataforma para comprar los CETES directamente. ¿Y qué pasó? Dijo, oye, pero no me vaya a meter en problemas con el SAT. Y por si hay alguien aquí que nunca ha invertido en CETES, te voy a enseñar prácticamente lo que le faltó. Ya estaba en el sistema, como te decía, era cuestión de seleccionar CETES, seleccionar el plazo al que quisiera invertir desde 1 mes hasta 2 años y llenar algunos cuantos datos como la fecha en que iniciaría la operación, el monto, cómo iba a enviar los recursos y si al vencimiento se iba a reinvertir o no y darle a aceptar. En eso se quedó. Y entonces Juan tuvo un montón de dudas antes de darle a aceptar. Dijo, oye, ¿qué tanto trámite voy a tener que hacer? ¿Voy a tener que ir al SAT? ¿Cómo le pago los impuestos? ¿Tengo que hacer procesos mensuales, semanales, anuales? Y a ver, en el caso particular de Juan, él quería ahorrar 5,000 pesos por mes o 60,000 al año en esta plataforma. Digo, esto que vamos a revisar aplica si quisiera invertir 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Recuerda que es muy asequible, pero bueno, este era su caso particular. El tema de los rendimientos, como ya sabes, va cambiando con el tiempo. No es la misma tasa siempre. Una vez que tú ya aceptas y cierras una operación, sí te quedas con esa tasa durante el plazo, pero cuando lo quieras renovar puede ir cambiando y hay que adaptarse a las circunstancias vigentes. De manera relativamente reciente, los CETES estuvieron cercanos al 10%, por eso este ejemplo ilustrativo lo hacemos así. Vamos a suponer que en algún momento ya tiene los 60,000 y los invierta a plazo de 1 año, pues estamos hablando de 6,000 pesos de rendimiento. Pero bueno, eso es antes de impuestos. Obviamente el SAT va a decir, dame mi tajada, me corresponde una parte y vamos a revisar qué dice la ley. Vamos a leer tal cual que dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pago de intereses deberán de retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que a efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital
que den lugar al pago del intereses como pago provisional. Hay varias cosas aquí que vale la pena que nos detengamos y lo revisemos con detalle. Este apartado particular, como lo vimos al principio, habla de todas las instituciones del sistema financiero que paguen intereses. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Los CETES es parte del sistema financiero? Sí. ¿Paga intereses? Sí. Perfecto, va a aplicar esto. Una inversión en un banco, un pagaré bancario, ¿es parte del sistema financiero? También. ¿Paga intereses? Sí, y por eso también aplica la misma regla. Lo segundo que vale la pena destacar es que te van a retener una tasa que no es la misma siempre. Aquí no dice como tal es el 10%, el 5%, el 1%, más bien una tasa que va estableciendo el Congreso. Ahora la revisamos y lo último que quiero que te lleves en mente es la última palabra que decía que era un pago provisional. Bueno, cada año va cambiando, pero para el caso particular del 2025, como aquí lo podemos ver en la Ley de Ingresos de la Federación, es del 0.50%. Si te das cuenta, es un porcentaje relativamente chico, 0.50, y así ha sido en muchos años. El porcentaje no suele ser muy grande porque se calcula sobre el capital invertido. Ahorita veremos un ejemplo, ten paciencia. Aquí puedes ver cuál ha sido esta tasa de retención de los últimos años. 0.50 se ha mantenido durante 2 años. Hubo 2 en particular que la tasa de retención era muy baja, 0.15, 0.08, y algunos otros años es un poco más alta, incluso lo llegamos a ver en el 2020 en 1.45. Y una de las confusiones es, oye, entonces ese 0.50 ¿a qué aplica? ¿Sobre los 60,000 que invirtió Juan en este ejemplo o va a aplicar sobre los 6,000 que ganó? Lo dice tal cual la ley. Es sobre el monto del capital, no sobre los intereses. En nuestro ejemplo, había invertido 60,000, entonces sobre esos 60,000 va a aplicar la tasa de retención del 0.50 este año. Fíjate cómo esto es independiente a la tasa que obtenga. Oye, que obtuvo una tasa del 10 o del 8 o del 6 o que fue a algún banco y le ofrecieron el 13, el 14, la tasa que sea, la retención es del 0.50 sobre el capital. Y déjame darte una buena noticia. Estas retenciones, como ya se anticipaba en la ley, las hacen de manera automatizada las plataformas, en este caso CETES Directo o el banco. Al momento que te caen los intereses, también vas a ver un movimiento donde ya te hicieron la retención correspondiente. Incluso una vez al año te van a entregar una constancia como esta que estás viendo aquí en pantalla, donde te dicen cuál fue el interés que se ganó y cuál fue el impuesto sobre la renta retenido. Pero bueno, aquí no habían acabado las preocupaciones para Juan y él decía, oye, tengo entonces que hacer algún proceso adicional, ya me retuvieron y ya me deslindo, ¿hay algo que tenga que hacer? Hay un proceso que se llama hacer declaraciones. Yo, por ejemplo, hago declaraciones todos los meses. Hay personas que las tienen que hacer una vez al año y hacen una declaración anual, usualmente en el mes de abril. En resumidas cuentas y con mis propias palabras, es un proceso que hoy se hace de manera digital, se hace online, donde le tienes que demostrar al SAT o cuadrar con el SAT todos tus ingresos que tuviste en un periodo, tus gastos y de ahí determinar la cantidad de impuesto que se va a pagar. Quédate tranquilo, tranquila que invertir no necesariamente es que ya tienes que hacer declaraciones. Yo hago declaraciones de manera mensual porque tengo un negocio y quienes tenemos un negocio pues tenemos que hacer este proceso de manera más recurrente. Muchas personas, te digo, lo hacen una vez al año. Y hay muchos inversionistas inclusive que no tienen que hacer una declaración. Si bien cada caso es diferente, aquí te dejo algunos motivos donde sí tendrías que presentar una declaración, pero una vez al año, la declaración anual. Por ejemplo, aquellos que tuvieron ingresos en el año anterior mayores a 400,000, tienen trabajo en 2 empresas, 2 patrones diferentes. Ellos solicitan hacer su propia declaración, se puede hacer de manera voluntaria para que se hagan los cálculos. Dejar de trabajar antes de cierre de año, ingresos por honorarios, ingresos por jubilación. Y puede haber otras, como ya veíamos, quien tiene un negocio, quien tiene ciertas propiedades, algunas inversiones, por ejemplo, quien va ganando en la bolsa de valores, compró una acción, la vendió más cara, tuvo ahí una ganancia, también tiene que presentar declaración de manera anual, por ejemplo. Pero revisando el caso de nuestro seguidor Juan, a lo mejor decía, oye, pues yo tengo 60,000 invertidos en CETES, no gano más de 400,000, no tengo 2 patrones, no caigo en alguno de los supuestos que se han platicado. Cuenta además que estábamos hablando de que él iba a tener intereses ganados por cerca de 6,000 pesos. Porque también hay una parte en la ley
que habla de montos elevados por intereses. Por ejemplo, en esta regla se menciona la presentación de la declaración anual por intereses reales y menciona que si únicamente se reciben ingresos por intereses y estos exceden un monto de 100,000 pesos en términos reales, pues también debe presentar declaración. Y por cierto, cuando escuches este término como el que se mencionaba anteriormente de en términos reales, eso lo puedes escuchar de algún asesor, lo puedes escuchar en algún video financiero, en la misma ley o reglas de impuestos, o en general alguna institución financiera te lo puede mencionar, es descontando la inflación. Por ejemplo, si te ofrecen una tasa de rendimiento del 10% y las cosas, la inflación está en promedio subiendo un 4%, pues el interés en términos reales sería del 6%. En la práctica, en términos de impuestos es un poquito más complicado, pero simplemente para darnos una idea aproximada, pues, oye, ¿cómo puedo obtener el interés real? Pues si tengo una inversión de 10,000, la tasa de rendimiento es del 10, le resto el 4% de inflación, pues de los 1,000 que me gano, le resto 400, de intereses reales tengo 600. Ahora, si recuerdas cuando veíamos la ley hace unos momentos, se usaba una palabra que era provisional. Y eso alguien puede decir, oye, entonces quiere decir que eso es algo temporal, provisional y que después me van a cobrar más. Puede ser. En nuestros ejemplos te has dado cuenta que la retención es poca, aunque se calcule sobre el capital al ser un 0.50 y en otros años un poco más, un poco menos, pues lo que se paga de este impuesto de retención provisional, pues es un monto bajo. De los 6,000, pues te retienen 300 en este caso. Para muchos inversionistas eso es lo que va a aplicar, esa va a ser la retención total. Pero para algunos otros, por ejemplo en mi caso, todavía hay que hacer un proceso. Ya veíamos que algunos estamos obligados a presentar una declaración anual el mes de abril. Si caes en algunos de estos supuestos y algunos otros que platicamos, pues tienes que hacer este proceso todos los abriles, donde ahí están todos tus ingresos, todos tus gastos y se determina la cantidad final de impuesto. Y para esas personas sí puede aplicar un pago complementario o incluso una devolución dependiendo de los gastos y de muchas variables. Pero centrándonos en el tema de los intereses, hay unas tablas donde entre más se gana, la tasa que se tiene es mayor. La tasa de impuesto puede llegar a ser hasta un 35% cuando los montos ya son muy elevados y bueno, podemos ver que también hay montos más bajos. Entonces, los que presentamos declaración porque estamos obligados, ¿qué pasa? Bueno, ya no depende solamente esta retención provisional y depende de dónde te coloques a lo largo de la tabla. Insisto, casos muy complejos, montos elevados, lo mejor es asesorarte con algún contador y que ellos te ayuden con la declaración, con todos los procesos. Y de hecho, aprovecho para darte una gran ventaja. Hay ciertas inversiones, en especial las que están enfocadas para el retiro, que el efecto es el contrario, donde no vas a pagar impuestos y además puedes obtener una devolución de impuestos por haber invertido para tu retiro. Es una estrategia muy interesante, también legal, todo está tipificado en la ley y te dejo aquí un enlace porque tenemos consultorías gratuitas para estrategias reguladas para el retiro que pueden apoyar a una devolución de impuestos. Te sugiero que busques un horario algún día que te acomode bien y aquí tengas esta sesión personalizada y gratuita. Pasemos ahora a revisar otra inversión bastante popular que son los impuestos cuando alguien invierte a plazo en Sofipos. Como ya veíamos, algunos nombres populares son Nu, Fondeadora, Story, Clark, Cubo, Supertasas, Finsus, aunque hay más Sofipos. Y es que si te pones a pensar, también aplican las dos reglas que ya vimos. Son instituciones parte del sistema financiero y también pagan intereses, solo que allí hay algunas variantes. Vamos a verlas, pero antes ayúdame con algo muy sencillo, siempre te lo pido y yo sé que me echas la mano porque te tardas 3 segundos en una manita arriba y también algún comentario. ¿Qué te está pareciendo el video? ¿Están siendo claras las reglas? ¿De qué más te gustaría que habláramos de impuesto? Todo es bienvenido. O si eres experto, eres contador y sabes de una manera más profunda este tema, pues también bienvenido los comentarios. Y para entender más este caso, vámonos nuevamente a la ley del impuesto sobre la renta, ahora el artículo 93, y fíjate qué bonita frase. No se va a pagar el impuesto sobre la renta sobre la obtención de los siguientes ingresos, y vienen varios incisos. Si nos vamos al número 20, dice los intereses pagados por sociedades cooperativas de ahorro y sociedades financieras populares, como las Sofipos que estamos viendo, siempre y cuando el saldo promedio diario no exceda 5 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal elevados al año. Han habido ciertos cambios en los últimos años, aunque la ley está redactada de esta manera, ya no se usan los salarios mínimos, ahora se usan las UMAs, Unidad de Medida y Actualización. Es un dato que puedes encontrar fácilmente y si tú buscas UMA INEGI lo vas a encontrar desde la página oficial y aquí podemos ir viendo la evolución de las UMAs en los últimos años.
¿Cuánto vale una UMA en 2025? Cerca de 41,000, un poco más. Por lo tanto, hablando de esta regla, aplicaría 5 UMAs, que en dinero hablamos de aproximadamente 206,000 pesos. Ojo, como saldo promedio diario. Entonces vamos a suponer que Juan tiene invertidos 100,000 pesos, le van generando ciertos rendimientos, intereses en cualquiera de estas instituciones financieras, pues su saldo promedio es de 100,000, va creciendo por los intereses. Vamos a suponer que hubiera invertido en Nu y que tuviera una tasa de rendimiento del 12%, es decir, 12,000 de rendimiento, pues al final aquí tiene 112,000. Y no está rebasando la cantidad de las 5 UMAs. Sí, ojo, hasta donde tengo entendido, el monto exento es por persona. Es decir, alguien podría decir, oye, entonces voy a abrir 10 SOFIPOS y en cada una puedo obtener menos de 200,000 y voy a tener una gran cantidad de exento. La regla es personal. Es decir, da lo mismo si solamente tienes Nu o si tienes Nu, StoryClar, Finsus Fondeadora. Bueno, pues las cantidades de cada uno de ellos dos sigue siendo lo mismo, de 206,000 aproximados. Entonces, llévate en mente mucho esto del saldo promedio diario, de los movimientos que vas haciendo, porque bueno, tiene ciertos límites. Oye, si te pasas, pues habrá que pagar impuestos y pues no pasa nada. Al final del día se convierte en intereses del sistema financiero y ya viste que es una tasa relativamente baja. Otra ventaja, al igual que los CETES, las SOFIPOS también suelen entregar las constancias una vez al año. Y estas constancias las suelen entregar alrededor de febrero, el mes de marzo, para que los que presentamos declaración el mes de abril contemos ya con nuestro documento con el desglose de los intereses. Yo lo que sí quiero concluir es que uno, pues le perdamos el miedo. Es una característica, es normal, las inversiones tienen este componente en los impuestos. Oye, ya voy a meterle cantidades más fuertes o ya tengo demasiadas inversiones. Pues bueno, un contador va a ser parte de tu estrategia, tendrás que hacer este pago periódicamente, en algunos casos es solamente una vez al año, pero con eso vas a dormir tranquilo. Si quieres que hagamos un video un poco más sofisticado donde ya incluyamos otras inversiones como las acciones, los ETFs, los fondos, un paquete ya diversificado, pues ayúdame con una manita arriba y es más, vamos a ponerle un reto. Si este video llega al menos a 2,000 manitas arriba, con todo gusto hacemos una parte 2, ya sea que traigamos algún experto que te cuente mi experiencia, pero bueno, pongamos el reto de las 2,000 manitas arriba. Ha sido un gusto estar contigo y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.